Capítulo 12. Ruleta de revelaciones. Rita había pedido al Dr. Feinstein sus vacaciones pendientes desde hace un par de días, por lo que aprovechó para traer a sus hijas pequeñas a casa en compañía de Lily. Mientras el resto seguía en la escuela, las gemelas junto con Lisa y Lucy ese día habían salido temprano tras terminar el festival de ciencias en el que extrañamente Lisa solo había sacado el segundo lugar. ¿Cómo es posible que este año no te llevaras el primer puesto?, le preguntó Lucy al llegar a casa. Debido a que estaba prestando mayor atención a proyectos verdaderamente importantes, no tuve mucho tiempo para dárselo a un vulgar proyecto escolar. Tan pronto entró a su habitación, Lisa tiró su volcán a la papelera para concentrarse nuevamente en sus investigaciones. Si sus cálculos se mantenían correctos, Lenny vendría dando a luz pasado mañana. Lily curioseó en una carpeta roja en el escritorio de su hermana, que ella enseguida le quitó alarmada antes de que la abriera. No, Lily. Esto no es apropiado para los ojos de niñas pequeñas. Tú también eres niña. Lisa tragó saliva mirando con horror dicha carpeta. Sabía que debía de encontrar el momento apropiado para mostrársela a su familia, en lugar de seguir postergándolo. Inevitable tendrían que saberlo. Lo soy, Lily. Por eso sé que esto no es para ti, porque incluso a mí me aterra. Eso bastó para que Lily perdiera el interés en conocer su contenido, pues hasta donde sabía, a su inteligente y grandiosa hermana nada le daba miedo, pero realmente lucía asustada por el contenido de esa cosa. Ya instaladas, Lucy se encerró en su habitación considerando avisarle con su celular por mensaje a Lynn que ya estaba en casa para que esta vez esperara a que Luna la recogiera. Tras reflexionarlos unos segundos decidió no hacerlo, así que tomó uno de sus cómics de Princesa Pony, una lámpara y se encerró en su ataúd con un picor en la garganta que sabía no era nada, salvo un recordatorio de lo ocurrido hace mes y medio. Lola y Lana miraban entre sus juegos en la sala, el cómo Lenny sentada en el sillón frente al televisor ágilmente movía sus manos haciendo los puntos de estambre apoyados sobre su prominente vientre. Pareces una de esas mamás que salen en televisión, señaló Lana mientras alimentaba a Itzy Jr. dentro de su pequeño terrario. No recuerdo que mamá tejiera cuando esperaba a Lily, reflexionó Lola. Lenny solo les sonrió, no muy segura de qué responderles. Con muy buen humor, Rita le había llevado un plato con rodajas de pepino con mermelada, alcanzando a oír sus comentarios. Nunca se me dio mucho el estambre como a mi madre. Eso lo sacaste de ella, cariño. Por no mencionar que estaba segura que de haber vivido lo suficiente, la abuela Lori incluso le hubiera pedido lecciones a su segunda nieta de ver lo que era capaz de hacer. Como que no es muy difícil. Es sencillo. Puedo enseñarte si quieres, mamá. Rita seriamente pensó en tomarle la palabra. Sería una buena manera de continuar pasando el tiempo con Lenny y así seguir orientándole sobre la maternidad, más ahora en que quizá la actividad que siempre vio más para abuelas ya le correspondería muy a su pesar. Seguía teniendo problemas en aceptar semejante concepto. Es verdad que tenía 11 hijos, pero con 40 años se consideraba aún relativamente joven para ser ya una abuela. Le asustaba, aunque sin embargo también le gustaba. ¿No hay nada más que ver en televisión?, se quejó Lola, pero como Lenny parecía más concentrada en los pepinillos con mermelada ahora que se había desocupado del estambre, la niña tomó el control y comenzó a cambiar los canales. Estaba esa caricatura de la esponja amarilla, una película de guerra, un comercial de herramientas, un infomercial, el noticiero hablando de la situación política en Japón debido a un mandatario bosnio rubio y apuesto llamado Alexander, algo que en ese instante aparecía en pantalla, un método para reducir de peso. Espera, Lola, le pidió Lenny impactada por lo que vio aquel breve segundo, ¿puedes regresar los canales un poco?
Su hermana le hizo caso y lo que entonces vio impresionó hasta a Rita. Lana miró a la pantalla interesada también a pesar de que con 8 años había continuado diciendo que esas cosas no le interesaban como a su gemela. Lola podía entender los sentimientos que debió despertar en Lenny, a ella también le pareció lindo. Maravillada, la futura madre suspiró. Definitivamente querría un muñeco así en la vida de mi hijo. No te lo discuto, mencionó Rita con fuertes sentimientos al respecto. Hasta a mí me gustaría tener uno para dormir con él sin importar lo que tu padre me dijera. ¿Y se puede comprar? Preguntó Lana. Hija, es algo que está muy fuera de nuestro alcance. Pero Lenny ya había sacado su libreta. Puedo intentar fabricar uno. ¿En serio podrías? Lola estaba impresionada. Por supuesto, no parece muy difícil de duplicar, aunque tendría problemas con todo lo que debe de tener en su interior. Lana no estaba muy convencida. Pero ahí dice que ese oso de peluche es distinto a los demás por su composición. Era verdad, el infomercial explicaba que además de lucir tan encantadoramente lindo y tierno, aquel oso tenía propiedades terapéuticas siendo hipoalergénico y de un relleno especial que permitía a los infantes dormir en completa paz, aunque por su muy elevado y exagerado precio estaba fuera del alcance de la familia. Usaré el relleno más suave que pueda encontrar. Parecía que el bebé estaba de acuerdo, o eso le pareció a Lenny cuando lo sintió patear con fuerza en su interior. Las clases en la secundaria terminaron. Tras despedirse de Clyde, Lincoln se dirigió al punto donde normalmente Luna pasaba por él. Lynn lo hizo momentos después y como había sido costumbre, se limitó a saludar a su hermano agitando la mano antes de irse caminando por su propia cuenta. Lincoln suspiró, sacó su celular y tras pensarlo un poco, le envió un mensaje a Luna avisándole que no era necesario que pasara por ellos. Los pasos de Lynn eran rápidos, por lo que Lincoln tuvo que correr para poder alcanzarla finalmente 2 calles después de la escuela. Su hermana le miró apenas sorprendida. ¿No vas a esperar a Luna? ¿A dónde piensas ir? A casa, no puedo acompañarte. Ella no le contestó y siguió su caminando con Lincoln a su lado. Haciendo un esfuerzo, el chico decidió armarse de valor para hablar con Lynn sobre aquello que le continuaba molestando. No puedes estar evitando todo el tiempo a Lucy, Lynn. Tienes que arreglar las cosas con ella. Ya le ofrecí disculpas por intentar matarla esa noche. Ella no me ofreció ninguna por lo que hizo, pero no me importa, así que estamos bien. No lo estaban. En casa se ignoraban, no se dirigían la palabra, salvo brevemente cuando era para algo superfluo y guardar las apariencias frente a los demás. Durante las noches Lucy ya dormía más en su sarcófago que en su cama, también ocasionalmente lo hacía en los ductos de ventilación, no sin que Lynn recelosa la siguiera primero para asegurarse que de ahí no fuera hacia la habitación de su hermano. Te tiene mucho miedo. Lincoln había podido notarlo. No se trataba únicamente de la Guerra Fría entre ambas. Cuando Lucy estaba demasiado tiempo cerca de Lynn, en ocasiones la niña temblaba al notar la mirada de la castaña en ella. ¿Y crees que yo no lo obtengo de lo que podrían hacer los dos un día? Sé que no es tu intención buscarla, pero Lucy es muy insistente. ¿Es que me crees capaz de ceder y hacer algo con ella? Lo hiciste conmigo. ¿Por qué te amo? Se había esperado un porque te amaba, el que dijese eso en tiempo presente le provocó un doloroso vuelco en el corazón que prefirió ignorar. ¿Y también amas a Lenny? ¿Por eso lo hiciste con ella? No hice nada con Lenny, ya te lo he dicho muchas veces. Sí, y un día simplemente Lenny se revolcó con un completo desconocido en el estacionamiento del bazar solo por gusto, masculló con ironía y sarcasmo. De pronto se detuvo por el fuerte agarre al que su hermano la sometió al tomarla por la muñeca. Indignada, ella se dio la vuelta molesta por su descaro. ¿Es que quieres que te muela a golpes?
No, pero si eso te ayuda a creerme que no hice nada con Lenny, entonces habrá valido la pena. El muchacho parecía sumamente desdichado. A pesar que Lin seguía insistiéndole que eso ya no le importaba y lo había superado, tanto que por ello lo molestaba en muchas ocasiones con bromas de mal gusto sobre los dos, lo cierto es que evidentemente seguía importándole. Lenny es muy obvia al decir que tú serás el papá de su bebé, a veces tú también lo eres. Pero no en el sentido literal, sino en uno figurativo. ¿Entiende, Lin? Lenny nos tiene a nosotros y a algunos amigos, pero igual siente que no tiene a nadie que la apoye en un sentido de pareja, bueno, mejor dicho como un padre para su bebé. Papá podría serlo si es todo lo que busca. Y es todo lo que quiere, pero no con él. Aprecia a papá, por supuesto, pero no creo que sea el tipo de papá que Lenny esté buscando precisamente, sino yo, por algún motivo que ella tendrá y sigo sin entender del todo. Sonrió irónica. Yo sí lo entiendo. Confía más en ti que en papá, tanto que tal vez también te quiera como a un esposo. No. Como padre para su bebé solamente, estoy casi seguro que para ella solo sigo siendo su hermano y no algo más. ¿Casi? Entonces no estás seguro de verdad. Tuvo que concederle esa. Era cierto que Lenny lo buscaba más que al resto, siempre dándole muestras de confianza, a veces tan grandes que Lincoln sentía en bastantes ocasiones sobrepasaban lo que debía de ser una relación fraternal ordinaria, aunque no hasta llegar a las que tuvo en su momento con Lin, aún así. Mira, eso en realidad no importa. Solo acepté ser el papá de su hijo, pero no aceptaría ser algo más para ella de llegar a pedírmelo, algo que no creo que ocurra, la quiero mucho, pero no de ese modo. ¿Por qué no? A estas alturas parece que el ser hermanos ya no tiene mucho significado. Porque Lenny no eres tú. El labio de Lin tembló. Le costaba trabajo ser discreta y evitar que Lincoln leyera sus sentimientos encontrados. Se sentía disgustada, feliz, triste, tan confundida. ¿Realmente entonces es cierta esa historia que nos contó Lenny sobre ese chico? Por primera vez durante su discusión, Lincoln desvió la mirada de la suya con nerviosismo. No estábamos hablando de eso. Nosotros. Tiene que ver con nosotros. Maldita sea que ya me estaba resignando a la idea de lo que ustedes dos hicieron y que tendrían un hijo, para que me vengas a hacer dudar ahora que... Lincoln molesto y cansado la tomó de los hombros zarandeándola un poco. Lenny y yo no hicimos nada. ¿Entiende? Lo que pasó con ese imbécil y ella no tiene nada que ver contigo o conmigo. Por un instante el chico pensó que finalmente se había sobrepasado bastante con aquella reacción y esta vez Lindsay lo golpearía, pero ella impresionada pudo comprender la sinceridad en esa afirmación y ver detrás de la misma. Se preguntó cómo es que hasta ahora se daba cuenta. Lin, ¿quién es el padre de ese bebé? Nuevamente la inseguridad regresó al muchacho. Si Lenny no lo sabe, yo tampoco. Sí, era lo que estaba pensando. Te pidió que le guardaras un secreto, ¿no es cierto? Te dijo quién es, pero prometiste no decírselo a nadie, ¿pero por qué? Por un momento consideró decirle toda la verdad, con el pasar de los meses ocultarla se volvía una carga cada vez más pesada, sin embargo y a pesar de todo, ni siquiera por Lin estaba dispuesto a traicionar la confianza de Lenny. Eso también es un secreto. Y así Lin entendió dos cosas. La primera es que no conseguiría hacer hablar a Lincoln, aunque su vida dependiera de ello. Nunca le contaría los secretos de Lenny, así como tampoco le contaría al mundo los secretos que entre ellos compartían, siempre se mantendría fiel a su papel como confidente y lo respetaba por eso. Lo segundo y al menos lo más importante, era que su hermano era inocente y no era el verdadero padre de aquel niño. Aunque toda la evidencia apuntara a que se involucró de alguna manera con ella, decidió creerle. La castaña lo abrazó consiguiendo contener sus lágrimas. Lincoln la correspondió estrechándola contra él y acarició su cabello mientras ella le susurraba al oído.
Lo siento. Tras un muy largo momento se separaron y reanudaron su camino hacia su hogar tomados de la mano, sintiendo que la distancia entre ambos que los separó a lo largo de 9 meses se había esfumado. Al pasar por un callejón solitario, Lynn tomó un desvío sin soltar a Lincoln, este la siguió y ahí aún con su corazón agitado lo atrajo contra ella y lo besó. Lincoln sintió como el peso de sus hombros se aligeraba al sentir el aliento de su hermana recorrer su cuerpo desde su boca, sintió su cuerpo refrescado por la humedad de sus labios, su hambre saciada con el sabor de su lengua, su corazón feliz tranquilo al verse correspondido tanto por el beso como por las caricias que le hacía en el cuello. Al separarse se vieron a los ojos. Si bien Lynn no había crecido casi nada en comparación a su hermano durante el año en que su relación cambió, o su cuerpo apenas si mostraban breves vestigios de madurez femenina, Lincoln sentía que lucía mucho más hermosa como aquella mañana del día en que terminaron su relación. Pensamientos semejantes pasaron por la mente de la chica de 15. Lincoln seguía siendo algo flacuchento, pero con todo y sus 13 años ya era tan alto como Luan y su espalda comenzaba a ensancharse. El deseo que sintió por él fue muy grande. Lynn comenzó el chico con cierto temor. ¿Te gustaría que tú y yo de nuevo intentáramos jadeo un poco? Respiró profundamente para poder terminar, mientras Lynn solo bajaba la mirada apenada. ¿Quieres ser mi novia? La chica tardó un poco en alzar la vista. Le sonrió con tristeza. Esta vez el beso que le dio en los labios fue muy breve. Teniendo bastante presente todos los reclamos y acusaciones que Lori les hizo aquel día cuando consumaron por primera y última vez su amor, se acercó a su oído para susurrarle una respuesta. No sorprendido, a pesar de querer hacerlo el chico parecía tener dificultades para hablar, por lo que Lynn le ahorró trabajo y tras colocarle un dedo sobre los labios se lo explicó. No sé lo que quiero en el futuro, pero sé que también quiero un futuro. Aunque me gustaría que lo compartiéramos, Lori tiene razón y nosotros no podríamos tener ninguno juntos. Finalmente su hermano se quedó sin palabras con qué protestar. A pesar que su madre y las gemelas insistían mucho en hacer casi todo por ella, Lenny se sentía capaz a pesar del peso extra de hacer todavía muchas cosas por su cuenta. Se había levantado para ir a la cocina y prepararse un smoothie sintiéndose impresionada de sí misma por la forma en que había estado comiendo durante semanas. Aunque por lo general al caminar lo hacía con los brazos recogidos, últimamente apoyaba las manos sobre su vientre descansándolas. ¿Necesitas algo, Lenny? De pronto Lana apareció servicial como de costumbre, pues cuando no estaban sus padres, Luna o Luan, aunque estas últimas ya habían llegado junto con el resto, la niña se había tomado el papel de su protectora, especialmente para cuidarla evitando que se tropezara o se pegara en alguna pared al caminar. Solo iba a prepararme un smoothie. ¿Quieres uno? Me encantaría. Pero déjame ayudarte. La pequeña se adelantó a la cocina segundos antes que sonara el timbre. Lenny abrió la puerta pensando que se trataban de Lincoln y Lynn, sin embargo lo que recibió fue una gran sorpresa. Lori. Feliz por ver después de mucho tiempo a su hermana, la abrazó y besó en la mejilla sin darle tiempo para apoyar su maleta en el recibidor. Te extrañé, te extrañé, te extrañé. Yo también, hermanita. Tratando de tener cuidado con su vientre, Lori apoyó su maleta en el suelo para corresponderle el abrazo brevemente. Al escuchar aquel escándalo, Rita apareció junto con las chicas y felices fueron a recibir a la primogénita de la familia, quien pronto se vio rodeada en una cálida bienvenida, la cual por momentos la hicieron olvidar del objetivo principal por el que había llegado además del parto. Es bueno tenerte aquí, hermana, exclamó Luna entusiasta para señalar el vientre de Lenny. Sin duda este es un concierto al que no querrás perderte. Es verdad, continuó Luan. No podías faltar a la apertura del gran estreno, ¿entiendes? Y entonces al notar mejor el avanzado estado de embarazo de su hermana, el propósito de Lori se hizo más fuerte todavía. Sí, yo no me lo quería perder por nada.
Rita conmovida se acercó a ella. Me alegra que pudieras venir, hija. Al ritmo que lo lleva, Lisa y la doctora Delaney creen que sucederá en 2 días más. Lisa recién acababa de bajar, lucía cansada y tensa. Las gemelas animadas señalándole lo obvio le anunciaron que Lori estaba en casa. Buenas tardes, unidad fraternal mayor, bostezó sin mostrar mucho interés. Bienvenida de regreso. Muchas gracias, Lisa. Has crecido mucho. Se lo mencionó con sinceridad. Le parecía que Lisa se veía incluso más alta que las gemelas cuando ellas tenían 6 también. Sin responderle o hacer mayores ceremonias, la pequeña siguió su camino hacia la cocina esperando encontrar alguna bebida energética que la reanimara de su pesado ritmo de trabajo. Lily llegó y tardó un poco en reconocer a Lori, pero cuando sus hermanas le explicaron de quién se trataba, bastaron unos segundos para que la pequeña lo entendiera y corriera a su encuentro. Lori, Lori. Tú también has crecido mucho, Lily. Acarició su cabello con un sentimiento de culpa, pues era consciente que más que por sus estudios, lo que había hecho fue huir de la extraña situación en su hogar por lo de Lenny y Lincoln. Lisa con su bebida apareció haciendo un desinteresado gesto de saludo dedicándole a la vez una mirada de soslayo a Lenny antes de subir a su habitación. Lisa está bien. Lisa nunca ha estado bien, señaló altanera Lola. Pero es algo a lo que nos acostumbramos. Rita suspiró. He tratado de hablar con ella, Lori. Dice estar bien, pero sé que algo la ha estado molestando desde hace unas semanas. Supongo que se está exigiendo mucho ahora que un programa espacial se interesó en un proyecto en el que se metió. No habla mucho y siempre parece estar ansiosa. Un escalofrío recorrió la espalda de Lori. Miró a las gemelas con temor buscando quizás un comportamiento extraño o algo que le diese una señal de alerta, pero sus actitudes infantiles parecían mantenerse. Luan y Luna parecían ser las mismas de siempre, excepto que como todos lucían cansadas como solía suceder cuando implementaban la operación bebé en camino con su madre. ¿Dónde está Lucy? Escondida por ahí, contestó Luan mirando una ventila. Espero no se atore. Últimamente pasa demasiado tiempo allá adentro. Luna buzó. Ocultándose de las labores para ayudar a Lenny. O ocultándose de alguien. Cada vez Lori se sentía más y más nerviosa y culpable por haberse marchado. ¿Es que acaso Lincoln, tras seducir a Lynn y hacerlo con Lenny, había buscado hacer algo inapropiado con Lucy y Lisa también? No. No quería sacar conclusiones tan precipitadas, pero Lynn y Lincoln sorprendidos se soltaron de la mano en cuanto cruzaron la puerta de su hogar encontrándose a Lori. Nadie había visto el fugaz gesto con excepción de la mayor, que miró a Lynn primero y enseguida al chico con temor. Consiguió obtener un gran dominio de sí misma para no precipitarse hacia Lincoln y a gritos preguntarle qué era lo que había estado haciendo en su ausencia. Lori la saludó Lynn todavía con el latente recuerdo de aquel día en las afueras de la ciudad. Qué bueno que estás aquí. Aunque lo dijera, su expresión parecía reacia a demostrar un mínimo de entusiasmo. Lincoln, obviamente asustado, fue más disimulado que su hermana al sonreírle y acercarse para darle un abrazo de compromiso. Al contacto Lori se tensó un poco. Todas no han dejado de decirme que debería de pedirle a Lisa o a la doctora Lenny que me digan ya qué es lo que va a ser el bebé. Creo que quieren saberlo ya, pero me dicen que es para que yo no tenga que hacer ropa de niño y de niña, pero la verdad es que como que de verdad quiero que sea sorpresa, como un regalo envuelto que no sabes lo que es hasta que lo abres. Cuando se lo conté así a Luan, dijo que fue muy gracioso. Pero mira, ¿a qué no son lindos? Lenny había acaparado a su hermana para ella sola tan pronto Lori entró a su vieja habitación, ahí le mostró las vestimentas de bebés que había hecho colocándolos sobre la cama de su hermana. Los diseños eran bonitos. Pocos eran azules o rosas, resolviendo el problema del género al hacer posteriormente muchos otros con colores neutros predominando el verde y el naranja.
Son muy lindos, Lenny, al igual que a Lincoln y Lynn cuando se reencontraron, le estaba costando trabajo fingir entusiasmo, y estos colores. Como que así quedan más para lo que sea. Si es niña, a este puedo bordarle alrededor del círculo pétalos para que sea una flor, o rayitos si es un niño y que sea un sol, ¿lo ves? Realmente pareces entusiasmada por tener a tu bebé, ¿no es cierto? Tú. Obviamente. Por un lado me asusta, pero por el otro ya quiero que pasen los 2 días para poder cargarlo en mis brazos, jugar con él, darle de comer, bañarlo, dormirlo. Mientras seguía enumerando todas las posibles actividades que ya tenía pensadas, su sonrisa se hizo radiante al sujetar su vientre con ambas manos. Lori se sentó en un pequeño espacio desocupado en la cama de Lenny, pero al sentir algo extraño, se levantó descubriendo a Boon Boon en la misma. ¿Qué es lo que hace esto aquí? Creo que Linky lo olvidó anoche que se quedó a dormir conmigo. ¿Por qué duerme contigo? Lori recordó de pronto un viejo artículo donde decía que las relaciones sexuales durante el embarazo eran recomendadas para inducir mejor la labor de parto, y con lo ansiosa que Lenny se mostraba de querer ya tener pronto a su bebé. A veces se queda conmigo cuando tengo pesadillas. Descuida, nunca se ha quedado en tu cama si es lo que te preocupa, siempre se queda conmigo en la mía. En semejantes circunstancias, preferiría que Lincoln se quedara en su cama, mucho mejor, que se la llevara a su propia habitación lejos de Lenny o cualquiera de las de sus hermanas. Lenny, tenemos que hablar. Yo sé quién es el padre de tu bebé. Por un instante el animoso semblante de Lenny se perdió mostrándose sorprendida y temerosa. ¿Qué dijiste? Ese es Lincoln, no es así. El papá de tu bebé literalmente es Lincoln. Y el color regresó al rostro de la chica y también su animosidad. Pues claro que lo será. No hubiera escogido a nadie más para serlo. La mayor tragó saliva, casi segura de haber escuchado que no hubiera escogido a nadie más para hacerlo, Lenny. Pero eso estuvo mal. No estuvo mal. Fue algo muy bueno. Ya sé que como que suena algo extraño, me lo han dicho, pero es el chico en quien he confiado más que en cualquier otro. Además él siempre ha sido tan lindo conmigo, ¿nunca te pareció a ti lo mismo? Si esa era la defensa que Lenny tenía para lo que le hizo Lincoln, Lori no la admitiría. Frustrada trató de averiguar de una vez por todas la verdad. ¿Cómo es que te convenció para que lo hicieras? En realidad como que fui yo quien se lo propuso y él aceptó. Al principio no parecía muy convencido, pero la verdad es que como que no tardé mucho en lograr que aceptara. Me parece que incluso una parte de él lo deseaba tanto como yo. Mientras la mente de Lori se debatía en ahora reclamarle a su hermana más severamente a como lo había hecho con Lynn y Lincoln perdida en sus propios derroteros, Lenny revivía aquella conversación 7 meses atrás cuando Lincoln aceptó envolverse el padre que su bebé necesitaría. Su hermano se había convertido en su parteaguas en muchos aspectos, en especial cuando de vez en cuando sufría todavía pesadillas con aquel cuando tenía pesadillas que se esforzaba en olvidar. Pensaba que sin duda su bebé sería afortunado por tener a su propio tío tan bien como su padre. Lenny, lo siento mucho, pero quiero pedirte perdón. Esto extrañó a la modista. ¿Pero por qué? Porque literalmente no estuve aquí para apoyarte como siempre me imaginé que haría algún día cuando tú o cualquiera de las chicas llegara a esperar a su primer hijo, por haberme ido y dejarte sola. No es lo mismo que te hablara por teléfono y videochat dejándole todo el trabajo a las demás, incluso a Lincoln. Realmente se veía desdichada. Lenny tomó las manos de su hermana e hizo que la mirara a la cara. Lori, nada de esto es tu culpa. Sé que tenías que irte para estudiar, no soy solo una cabeza de aire, ya te lo había dicho. Yo entiendo que por mi culpa no podías descuidar tu futuro. No te estoy reprochando nada. Con cuidado la atrajo contra sí y la abrazó, pero esto no parecía ser suficiente para Lori. Desde la ventana de la habitación escuchó a su padre llegar a casa. Poco a poco se apartó de Lenny.
Aún no termino. Hay algo más por lo que necesito pedirte perdón. ¿De qué se trata? Suspiró profundamente decidida antes de levantarse y abrir la puerta de la habitación. Lisa acababa de salir del baño en ese momento. Te pido perdón por no aceptar lo tuyo con Lincoln. Esto desconcertó a Lenny. Estaba por preguntarle a qué se refería cuando Lori salió de la habitación, pasando enseguida a un lado de Lisa y las gemelas que jugaban en el pasillo. Bajó y saludó a su padre, que era recibido por su madre. Lori, cariño. Qué alegría verte. Llegaste mucho antes de lo que imaginaba. Creo que tengo lo necesario para preparar tu favorito esta noche y... Está bien, papá. Necesito hablar con ustedes dos, chicos. Se trata de algo muy importante. Lynn emocionado miró a su esposa, con quien compartió cierta consternación. ¿Es que Bobby te propuso matrimonio? Que si es así tengo que preparar algo muy especial y toda la familia tiene que estar reunida. No. No se trata de eso. Es algo distinto. Bueno, entonces tan pronto termine. Por favor, tiene que ser ahora. Se trata de algo delicado que necesitamos hablar en privado los tres. Trataba de bajar la voz a la vez que volteaba constantemente a su alrededor, esperando no atraer la atención de ninguna de sus hermanas o Lincoln, especialmente la de él o la de Lynn, a riesgo que intentaran detenerla. Los señores Loud intercambiaron impresiones sin decir nada, con cierto temor en mente sobre que quizá Lenny no sería la única que los volvería abuelos dentro de poco. Tragando saliva, Rita ayudó a su esposo a dejar el resto de las bolsas que llevaba en la mesa del recibidor, después tomándolo de la mano le contestó a su hija. Está bien, querida. Vayamos a nuestro dormitorio. Desde los ductos de ventilación Lucy escuchó todo. Para su suerte aquellos tramos eran lo suficientemente amplios, de modo que podría dirigirse hacia un punto muy cercano de la habitación de sus padres donde podría escucharlos hablar. Insegura si lo mejor sería advertirles a sus hermanos, resolvió en seguir por su cuenta como una testigo de la caja de Pandora que Lori estaba por abrir. Lisa había sido casi tan discreta como Lucy al escuchar su conversación. Nerviosa corrió hacia su cuarto buscando algo sin éxito inmediato, pero algo a su favor se le ocurrió tan pronto sus padres y Lori estaban por entrar a su habitación en la planta baja, de modo que acelerada bajó y se plantó delante de la primogénita con una sonrisa incómoda. Lisa, lo que necesites dímelo más tarde. Voy a... La pequeña no la dejó terminar, solo saltó a su cuello para abrazarla efusivamente. De verdad me alegra verte de nuevo, unidad fraternal mayor. ¿No considerarías hablar conmigo primero sobre un asunto que me ha estado molestando últimamente? A pesar de corresponder su abrazo conmovida, Lori apartó a su hermanita a un lado antes de abrirle la puerta a sus padres, quienes estaban cada vez más nerviosos. Más tarde, Lisa. Lori entró y Lisa soltó una maldición por lo bajo. Ajustó su audífono y regresó a su habitación buscando lo necesario para la exposición que necesitaría. La aparición de Lori era algo que no se esperaba sino hasta mañana, pero esa repentina conversación que solicitó a sus padres le había dejado un mal presentimiento, especialmente cuando en base a todos los acontecimientos ocurrido en casa determinó el rumbo que podría tener. Al menos su plan de contingencia la alertaría mientras Lori no se diese cuenta del minúsculo micrófono que le colocó tras la blusa al abrazarla. Necesitaba urgentemente darse prisa en reunir lo necesario para su exposición. Al correr de regreso, casi tropieza con Lincoln, a quien vio amargamente unos momentos antes de desaparecer en el interior de su habitación, cerrando la puerta, abriéndola brevemente para sacar a Lily con un juguete y volver a cerrarla. ¿Y qué mosca le picó ahora a Lisa?, exclamó Luan, que al subir se dio cuenta de lo sucedido. Lo mismo se preguntó Lincoln al verla, e igualmente Lynn, que llegaba tras haber ido a la cocina de buscar un bocadillo antes que Len y arrasara con todo lo del refrigerador de nuevo. Los señores Loud, sentados en su cama, aguardaron a que Lori, de pie delante de ellos, les diera la noticia. Casi podían notar cómo estaba sudando de los nervios.
Hija, aunque con miedo, Rita estiró su mano para tomarla de ella con comprensión y afecto. Solo di. Tu padre y yo trataremos de estar preparados para la noticia que nos quiera dar. Lori ponía en duda que lo consiguieran. Nuevamente con la suposición que su hija estaba por anunciarle su embarazo, la escucharon sorprendidos cuando ella les confesó algo muy distinto. Sé quién es la persona que embarazó a Lady. Debí de decírselos antes, pero no tuve el valor de hacerlo. Lo averigüé la misma noche cuando Lenny nos confesó su estado 7 meses atrás. Eso no lo esperaba ninguno de los dos. Visiblemente incómodos y molestos, además de bastante sorprendidos, la miraron expectantes, conteniéndose las ganas de preguntarle por qué no se los había dicho antes, siendo que había algo mucho más importante que querían averiguar. ¿Y de quién se trata, hija? Su esposo no podía imaginar a ningún sospechoso todavía, mientras Rita temía que de pronto Lori le soltara que se trató de Bobby. Es Lincoln. En su habitación, Lisa tomó solo lo que alcanzó a juntar de todo lo que tenía provisto utilizar. Comprendió que el tiempo se le había acabado en cuanto escuchó la presunta revelación de su hermana. No podía culparla de decir semejante disparate, ella misma había sospechado de su hermano en su momento, incluso de su padre y abuelo. Por las prisas al salir se tropezó con uno de los juguetes de Lily y al caer el contenido de su carpeta salió volando hacia todas partes. Presurosa buscó recoger todos sus documentos dando prioridad a aquellos que cayeron muy cerca de sus hermanas para evitar que los vieran. ¿Qué sucede aquí?, preguntó Lenny asomándose, pero Lisa no le respondió al acabar de recoger sus hojas y casi sin aire desaparecer del pasillo sin siquiera cerrar la puerta de su habitación como de costumbre. Casi al mismo tiempo, en los ductos de ventilación Lucy se encogió pegando su frente contra sus rodillas imaginando el destino que su hermano ahora tendría. Lynn y Lincoln que escuchaban tras la puerta de sus padres se habían congelado por la impresión. Lori había imaginado a sus padres gritando, llorando y exigiendo a gritos la presencia de Lincoln ordenándole una explicación, pero por el contrario ambos estaban consternados mirándola sin alcanzar a entender lo que acababa de decirles. Lincoln, ¿qué? Rita fue la primera en reaccionar. Perdón, hija. ¿Yo qué tiene que ver Lincoln? Sé que es duro, mamá. Pero es lo que escuchaste. Lincoln es el responsable de que Lenny esté embarazada. Literalmente la misma Lenny me confesó que la persona con la que se metió fue en realidad Lincoln. La puerta se abrió con tal violencia que todos se sobresaltaron. Si Lynn hubiera aplicado más fuerza en su patada, pudo haberla incluso tirado, aunque de todas maneras necesitarían un picaporte nuevo. Lincoln asustado fue el primero en entrar siendo seguido de su hermana que lo hizo con cierta duda de querer apoyarle. Es mentira, es mentira, es mentira. Gritó horrorizado, yo jamás embaracé a ninguna de mis hermanas. Tranquilo, hijo, trató de calmarlo su padre todavía sorprendido por el extraño rumbo que todo estaba tomando. Obviamente aquí hay un malentendido. Lori, ¿de qué se trata todo esto en realidad? Saliendo de la impresión por la aparición de sus hermanos, la chica continuó su acusación. Lincoln, no lo hagas más difícil. Confiésalo de una vez. Asume la responsabilidad de tus acciones y diles lo que literalmente le hiciste a Lenny. Yo no hice nada de eso con Lenny ni en sentido figurado. Ella me dijo que eres el padre de su bebé. Porque lo seré precisamente en el sentido figurado, no literalmente, entiéndelo. Ella me pidió que cuando nazca haga como si fuera el padre y acepté. Eso fue lo que sucedió. Se ha mentalizado tanto que ya da por hecho que lo soy en realidad, pero eso no significa que me haya metido con ella de esa forma, porque eso no sucedió, yo no la embaracé. ¿O es que acaso te dijo con exactitud que ella y yo hicimos eso?
Su hermano estaba por protestar mientras los señores Laud asimilaban y trataban de comprender la extraña petición que Lincoln confesó le hizo Lenny, pero entonces Lori, al repasar todo cuanto había hablado con su hermana, comenzó a dudar de sí misma, pero a pesar de ello no se rindió tras tener tantos meses aquella idea forjada en su mente. Yo no te creo. Cansada, la madre intentó cortar con aquel teatro. Basta, Lori. No sé de dónde sacaste todas esas tonterías, pero me niego a creer que mi propio hijo le hiciera algo así a una de ustedes, mis hijas, sus hermanas. Es verdad. El señor Laud estaba también muy molesto y fastidiado por el modo en que todo parecía estarse desbocado. Es tu hermano de 13 años, por todos los cielos. Es imposible que nos creamos que hiciera algo así precisamente con Lenny. Justo cuando el chico parecía a punto de relajarse, Lori arremetió con más fuerzas. No sería la primera vez que hace algo así. Esta vez miró a su hermano y también a Lynn por igual a la vez que los señalaba con el dedo perdiendo los estribos. Esos dos tuvieron una relación romántica hace casi un año. Ahora incluso Lynn quedó boquiabierta como el peliblanco. Pálidos, ambos vieron con horror cómo sus muy sorprendidos padres por su expresión parecían no tener tantos problemas en creer algo así a diferencia de lo de su hijo con Lenny. Rita parecía de pronto tener un tic en el ojo, mientras que Lynn padre alternaba la mirada entre sus dos hijos centrándola en su hija principalmente. Lynn Jr. Esa es mentira. Gritó la castaña sonrojada más con miedo que enojo. Lori la miró con ira. También es mentira lo que dices acerca de Lenny. Lincoln pensó como Lori que tal vez si no estuviera evadiendo constantemente el ver a sus padres a la cara hubiese sonado más creíble. Estuvo con un desconocido, ya se los dijo ella misma muchas veces. Lori notó el modo en que Lynn dudó al defender a su hermano tomando esto a su favor. Ni siquiera tú puedes creerte eso. Eres la más ruda de la familia y ese degenerado se aprovechó de ti. Más fácil debió de serle entonces repetirlo con su hermana Retra. No te atrevas a completar esa palabra o te haré puré. Estalló en ira. Lenny es más lista de lo que todos creen y estoy segura que lo que hiciera con Lincoln fue completamente consciente y consensual y no porque él se aprovechara de ella. El chico abrió los ojos con horror ante la ayuda que Lynn estaba dándole. Los señores Laud parecían a punto de colapsar. A pesar de la victoria por confirmar cuanto había dicho, Lori estaba tan afectada como sus padres. Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Siempre lo supe. Que no es verdad. Continuó el chico, esta vez dirigiéndose hacia Lynn. ¿Es que todavía no me puedes creer? Ya te dije que no hice nada con Lenny. Lynn se quedó sin palabras al darse cuenta de lo que había dicho. Rita temblando intervino aprovechando la pausa para preguntarle algo a su hijo desoyendo por un instante todo lo relacionado con Lenny. ¿Pero hiciste algo con Lynn? Con los ojos muy abiertos y viendo hacia la puerta deseando escapar de ahí, Lincoln negó con un gesto al igual que su hermana. De pronto fue sorprendido cuando su padre en un arranque de ira lo tomó por los hombros fuera de sí mirándolo con ojos casi enloquecidos. Afectado por semejantes acusaciones, nunca nadie recordó haberlo visto perdiendo el control antes de esa manera desde que se enteró que sería abuelo o padre por segunda vez. Lincoln Laud, respóndenos. ¿Alguna vez hiciste algo inapropiado con una de tus propias hermanas? A Rita no se le escapó el momento en que la mirada de su hijo por menos de un segundo se encontró con la de Lynn Jr., quien parecía tan alterada como si la acusación hubiera sido directamente también para ella. La culpabilidad parecía tan fácil de leerse en ambos. Tragando saliva, el chico abrió la boca demasiado asustado y nervioso como para ocurrírsele decirle una mentira, mientras Lynn derrotada cerró los ojos y apretó los puños con fuerza resignada, aguardando el quiebre de su hermano al confesar finalmente toda la verdad. ¡Alto! Gritó entrando de pronto a la habitación una pequeña niña castaña de 6 años y anteojos, protegiendo con ambos brazos una carpeta contra su pecho.
Lisa, a tu cuarto. Le ordenó su padre sin soltar todavía a su hijo o desviar la furiosa mirada de este. Estamos ocupados. Pero. Ya oíste a tu padre, Lisa. Estamos tratando algo importante en estos momentos. A sabiendas que de intentar decir algo solo la callarían, Lisa abrió su carpeta rebuscando brevemente una foto, la cual tan pronto la encontró la alzó de tal modo que principalmente sus padres la vieran, aunque también lo hicieron Lori, Lincoln y Lynn. Este es el verdadero padre biológico del bebé que espera Lenny. Solo bastó eso para que se olvidaran de lo que estaban haciendo. El señor Laud soltó a su hijo y le arrebató la foto a la pequeña tratando de buscarle un sentido a lo que estaba diciéndoles. Ahora parecía molesto también con Lisa al creer que se trataba de otra tontería como la de Lori. ¿Qué broma es esta? Si este tipo parece tener casi mi edad. Antes de responderles, Lisa sacó una serie de láminas donde estaban graficados los elementos de una serie de muestras genéticas que al principio nadie supo de qué se trataban o lo que representaban. Lo he comprobado. El ADN de este individuo coincide perfectamente con el ADN extraño en la muestra fetal del ADN que tomé de la sangre de Lady. Estuviste haciéndole experimentos a tu hermana embarazada con todo y lo que te advertimos lo que sucedería si lo hacías. La niña ni se inmutó ante el reclamo de su madre. No fueron experimentos, solo le tomé unas muestras para estudiarla. A riesgo de que me castiguen, antes volvamos a lo que de verdad es importante, por favor. No se trata de Lincoln. Es este sujeto el verdadero responsable del futuro integrante en nuestra familia. Hice las pruebas pertinentes varias veces y puedo asegurarles desde una perspectiva genética que se trata del verdadero padre sin lugar a dudas. El señor Laud volvió a ver la fotografía, de pronto Lincoln se la arrebató olvidándose que estaba asustado por sus padres o Lori, entonces su semblante se oscureció de peor modo que con el que su padre lo había visto hace tan solo unos instantes. Lisa, ¿estás segura que es él? Absolutamente. Rita le pidió la foto a Lincoln. Como si acabara de recordar que no estaba solo en la habitación, con timidez el chico se la entregó. Lori se acercó a su madre consternada para ver la imagen de aquel individuo preguntándose cómo es que a Lenny se le ocurrió involucrarse con un sujeto como ese. Pero, ¿quién es él? Preguntó Rita. Estoy segura que nunca antes lo había visto. ¿Ustedes sí, chicas? Lori negó segura de tampoco haberlo visto nunca antes en su vida, igualmente Lincoln quien parecía sincero a pesar de su cambio de humor, Lynn musitó un no confundida tratando de grabarse en la cabeza aquella cara, donde en la foto el tipo miraba hacia el frente sobriamente sin ánimos o expresión. La niña de pronto volvió a tomar la palabra dándoles el nombre del sujeto. El nombre al igual que su aspecto no les decía nada. Se trataba al menos para ellos de un completo desconocido. Lisa musitó Lincoln con una aura oscura que hasta Lynn Jr. amedrentó. Por favor dime que también averiguaste dónde podemos encontrar a este tipo, es muy importante que lo sepamos. Es verdad, lo secundó su padre con irritación. Hay un par de cosas que necesito discutir con ese sujeto. Visiblemente más incómoda que antes, les respondió. Sus restos fueron depositados en una fosa común en Detroit. El silencio que siguió a sus palabras fue largo, hasta que Rita lo interrumpió. ¿Significa que está muerto? ¿Qué le pasó? Preguntó Lori intrigada. Al hablar fue más notorio que Lisa había perdido la sobriedad con la que solía hacerlo. El tema, aunque no era complicado de entender, al menos para ella, obviamente le afectaba tanto el saberlo tanto como el tener que explicarlo. Hace 9 días exactamente en Detroit, cuando una joven fémina no regresó a su residencia por la mañana a solo 2 horas de haber presuntamente hecho una diligencia doméstica que no le debía tomar más de 15 minutos, fue encontrada por su padre y tío afuera en la parte trasera del establecimiento al que se había dirigido presentando señales de haber sido agredida. Parecía incómoda con la palabra. El responsable en cuestión se trataba de este individuo, señaló la foto.
Antes que pudiera huir en un vehículo que había robado previamente la noche anterior, ambos hombres lograron interceptarlo y por la fuerza lo sometieron. Tenían muchos conocidos en los alrededores, quienes por el ruido y quizá porque algunos se comunicaron entre sí vía telefónica durante el incidente, se presentaron al lugar de los hechos mucho antes que lo hiciera la policía. Cuando las autoridades llegaron, les costó trabajo apartar al individuo de la gran turba que para entonces se formó a su alrededor. Debido a los múltiples ataques que sufrió, el sujeto solo contaba ya con 2 costillas sanas, tenía ambos brazos rotos, una pierna fracturada y la otra casi deshecha, sus genia su zona baja había sufrido severos daños irreparables, además de haberle sido arrancada gran parte del área capilar junto con un globo ocular casi fuera de su cuenca. Técnicamente ya no tenía nariz ni la oreja izquierda, también presentaba quemaduras de primer a tercer grado aproximadamente en el 70% de su cuerpo, presuntamente producidas con un soplete de los presentes. Dado que solo había llegado una ambulancia y dio prioridad a la joven que agredió, la segunda ambulancia tardó en llegar para ingresarlo al quirófano donde fue atendido. A pesar de las múltiples operaciones y tratamientos, el individuo pereció 2 días después expuesto a analgésicos que no creo hubiesen sido de mucha utilidad para menguar el dolor que debió experimentar durante todo ese tiempo. Cuando terminó su explicación, todos los presentes parecían horrorizados. Luna y Luan al pie de las escaleras y esforzándose por escuchar la conversación estaban igual, las gemelas detrás de ellas demandaban molestas su atención dado que no les estaban contando nada de lo que sucedía. Vamos, Luna. ¿Qué es lo que están diciendo? Ignorando a Lana, Luna le hizo una señal a su hermana menor inmediata, quien comprendiendo enseguida, pálida tomó a sus hermanitas de una mano a cada una dirigiéndolas hacia la habitación de Lenny, a quien no encontró, pero de igual manera las encerró ahí dentro. Oye. No es justo. Demandó Lola. Vamos, ¿de qué están hablando que puso tan molestos a todos? ¿Es por Lenny? Eso creo. La comediante quiso decir algo gracioso para calmarlas y apaciguarlas aún detrás de la puerta, pero le fue imposible todavía con las imágenes en su mente visualizando todo cuanto Lisa les había contado a sus padres. Tras dejar a regañadientes a las gemelas ahí dentro, buscó a Lenny con la mirada para advertirle lo que hizo con las niñas, aunque ignorante si también debía o no contarle el destino del chico con el que estuvo, sobre el modo tan violento y atroz en el que murió por haber qué quiso decir Lisa con agredir a una chica. Desistió de buscarla y regresó con Luna para tratar de averiguar más. En la habitación, tras terminar de digerir aquello, Rita con un incipiente dolor de cabeza intentó seguir la historia de su hija y los huecos en la misma. Dices que comparaste las muestras de ADN del bebé de Lenny con las de él, pero ¿cómo las obtuviste en primer lugar? Desde la 9ª semana de gestación, el ADN fetal pasa parcialmente al torrente sanguíneo de la madre. Conozco las pruebas prenatales, Lisa. Me refiero al ADN de ese hombre. A los presentes les hubiese encantado también conocer más sobre esas pruebas, pero ya habría adelante tiempo para preguntar. Apenas sonrojada por la equivocación, Lisa respondió. Ingresé a la base de datos de registros genéticos de la Agencia Federal de Investigación al ver el rostro horrorizado de todos, añadió con la misma tranquilidad. Tengo los medios de entrar sin ser detectada y lo hice por una buena causa. Me tomó mucho tiempo, pero en estas semanas conseguí los registros exactos de las muestras que se asemejaban al patrón genético del bebé. Por un sistema de descarte y comparaciones más exhaustivas, encontré 7 patrones idénticos. ¿7? El señor Laud no lo entendió. Querrás decir uno. No puede haber 7 personas con los genes idénticos. ¿O sí? No eran personas a quienes el patrón les pertenecieran realmente, las muestras en ellas estaban sobrepuestas, ellas también habían sido agredidas por este individuo.
A lo largo de 3 años hubo un total de 15 denuncias que tenían en común, según las investigaciones que se realizaron, como presunto responsable al mismo sujeto. 7 de ellas contaban con material genético que hizo posible confirmar esta deducción, por no mencionar que se sospechan de muchas más agresiones que no fueron denunciadas también por él. Su identidad era desconocida, pues no existía nadie con dicho ADN registrado en el sistema, hasta su detención, cuando se confirmó su identidad y por tanto se determinó como el responsable de los anteriores delitos, como con el último que lo condujo a su deceso tras fallar su modus operandi habitual. Aún después de todo eso, Lin Jr. tenía muchas dudas. Miraba a sus padres a quienes una idea comenzaba a gestarse, algo que se le estaba escapando todavía a ella. Lisa, por lo que dices este tipo era un delincuente. No tiene sentido. ¿Por qué Lenny querría haber tenido ya sabes que con alguien como él? La niña meneó la cabeza incómoda. Yo noté un comportamiento anómalo en Lenny desde antes que anunciara lo del bebé. No le di importancia pensando que estaba preocupada por algo sin importancia, pero tras darnos la noticia le presté más atención dado que era renuente a confesar quién era el responsable de su estado. La manera en que sufría ansiedad momentánea, su apego emocional excesivo hacia Lincoln que se balanceaba entre lo maternal e idílico, buscando en él una figura paterna que justificara su embarazo y evadiendo así el origen verdadero del mismo hermana mayor. ¿Puedes entender a lo que me refería cuando expliqué que este individuo era un agresor? Un ofensor. Como si acabaran de pasar un bloque de hielo a lo largo de su columna, Lynn lo entendió finalmente. Sus ojos buscaron los de Lincoln, el único en esa habitación que aunque deprimido por lo que escuchaba, no parecía sorprendido. Dios mío, no mi hija. Rita se llevó las manos al rostro comenzando a llorar. Pudo haber caído al suelo de la impresión de no ser por su esposo quien la abrazó a su lado con fuerza. Lisa se frotó ambos brazos antes de terminar. No es una teoría ni una posibilidad. Aunque no tenga todos los detalles, sé que es un hecho que ella no consintió esa relación. El grito de Luna se escuchó por toda la casa. Los señores Lauda apenas sí se sorprendieron. Lori, al no soportarlo más, salió de la habitación encontrando a su hermana rockera siendo abrazada por Luan tratando de contenerla. Ambas estaban llorando tras escucharlo y entenderlo todo. Su hermana mayor las estrechó entre sus brazos. Los señores Laud estaban en shock. Lincoln los miró y después a Lynn, quien abrazándose a sí misma había salido hacia el recibidor moqueando. El chico, a pesar de sentirse como un ingrato por dejar a sus padres, prefirió seguirla a ella. A esas alturas sin duda todos habían borrado de su mente la acusación que hizo Lori sobre ellos dos. Lynn. Al llamarla consiguiendo detenerla de salir de la casa, ella asustada se volvió para verlo. Quizá no había sido muy lista para entender como los demás al inicio lo que había insinuado Lisa, pero sí fue lo suficientemente suspicaz para entender algo en lo que esperaba equivocarse. Dime que tú no sabías nada de esto, Lincoln. Necesito que me lo digas. Lynn, tienes que entender que no fue cosa mía ocultarlo. Lenny me hizo prometer. La bofetada que recibió tenía tal fuerza que lo derribó al suelo. Idiota. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Todo este tiempo Lucy y yo pensando que tú, odiándola por lo que le hicieron a Lenny, no tiene nombre y hasta ahora nos venimos enterándonos. Y ya es muy tarde para remediarlo. Tarde. Fue todo lo que atinó a decir, sorprendido todavía por el golpe. Estoy seguro que si actuamos incluso ahora, Lenny podría recibir terapia y... ¿Y qué hay de esa cosa que está por nacer? Ya es tarde para que aborte al parásito de ese maldito monstruo, todo porque le guardaste algo que nunca debiste callarte. Y así Lincoln ignoró por completo el golpe que le dio y todo lo demás. No te atrevas a llamar de ese modo a mi hijo. No es tu hijo, idiota. Despierta. Lenny te usó para evadir la realidad. Fue una víctima, pero debió de decírnoslo. Ese bebé no es tuyo.
Aunque de pronto Lin se encontró deseando que lo mejor hubiera sido que lo fuera. Es el hijo de Lenny. Y también de ese monstruo que como su padre debería de estar en el infierno. No arruinándonos la vida como lo hizo y seguirá haciéndolo con la de Lenny. ¿Es tu sobrino de quien hablas? Yo no tengo sobrinos. Nadie aquí los tiene. Tampoco tú. Todo lo que puedo esperar ahora es que papá o mamá consigan deshacerse de esa cosa tan pronto nazca para que desaparezca de nuestras vidas. Te dije que te callaras. Perdió los estribos. Sin ponerse a pensar en las consecuencias, Lincoln empujó a Lynn y ella reaccionó saltando sobre él enzarzándose juntos en una pelea de golpes. ¿Qué demonios están haciendo? Lori sorprendida corrió hacia ellos junto con Luna para separarlos. Lynn tenía algunas magulladuras, pero era el labio de Lincoln el que sangraba y a quien seguramente se le hincharía el ojo. Suéltame. A la deportista no le costó trabajo zafarse del agarre de Lori, dispuesta también a golpearla a ella si se atrevía a repetir aquel déjà vu que le vino. No intentó pelear de nuevo con Lincoln, sino que corrió escaleras arriba, quizá pensaron que pretendía encerrarse en su habitación. Luna miró a su hermano. Había escuchado antes que Luan toda la conversación desde un inicio. Aunque momentos atrás hubiera creído lo demás a pesar de lo asqueroso y extraño que resultaba, ahora le costaba imaginar que casi un año atrás realmente su hermano tuvo algo raro con Lynn mirándolo en ese estado. Además de lastimado, el chico continuaba furioso. Lynn fue directamente hacia la habitación de Lenny, pero solo encontró a las gemelas quienes molestas saltaron enseguida indignadas hacia ella. ¿Por qué nos encerraron? ¿Fue Luna la que gritó? ¿Qué fue lo que ocurrió ahora? ¿Dónde está Lenny? Eso era algo que también Lynn quería saber. Ignorando sus quejas salió. Casi azotando las puertas del resto de las habitaciones al abrirlas buscó a su hermana con la intención de reclamarle la posición en que dejó a Lincoln, así como el haberla hecho sentir humillada aquella noche cuando creyó habían hablado abiertamente. Lynn. Lily la miraba asustada. La chica al darse cuenta de su comportamiento suspiró profundamente. Tenía que controlarse. Se sintió culpable por la pelea. Había perdido el control con su hermano y posiblemente volverían a estar peleados entre sí durante un largo tiempo antes de encontrar el modo de volver a reconciliarse. Siempre lo hacían al final, confiaba en ello, aunque no se arrepentía por nada de lo que le había dicho. Serenándose, tomó a la niña de la mano y la llevó a su cuarto esperando que Lisa también regresara. Dentro de la habitación de las pequeñas encontró a Lenny. Estaba hiperventilando. Entre sus manos sujetaba la fotografía que encontró en el suelo de ese tipo a quien nunca le había visto la cara, pero sí aquella fría mirada que aún en sus sueños la acosaba. Nerviosa por cómo la encontró, Lynn se aventuró a preguntarle con temor teniendo presente de pronto que a pesar de lo que provocó después, la principal víctima aquí siempre fue Lenny en realidad. Lenny, ese tipo fue quien te atacó. El miedo que la futura madre estaba experimentando en ese instante le impidió darse cuenta de lo que la pregunta de su hermana implicaba. Te tenía un pasamontañas. Cuando perdió el conocimiento, fue la rápida reacción de Lynn la que evitó que se golpeara contra el suelo al sostenerla a tiempo. Lenny. Despierta. Lily, ve por ayuda. Presurosa y asustada, la niña obedeció saliendo y pidiendo a gritos ayuda. Lynn, igual de desesperada y al borde del llanto nuevamente, trató de hacer reaccionar a su hermana sacudiéndola, pero esta no volvía en sí. Miró su hinchado vientre y lanzó un juramento de odio contra él. Si algo le pasa a mi hermana, date por muerto tú también.